Bueno, bienvenidos a un capítulo nuevo de que estás observando. Hoy, bueno, por primera vez tenemos a un invitado con el cual vamos a estar conversando diversos tópicos que yo creo que van a ser bastante interesantes para el podcast. Lamentablemente hoy Adriana no nos va a poder acompañar por un problema externo a nosotros, un problema técnico, ya volverá para los capítulos siguientes. Y bueno, creo que vamos a empezar presentando a nuestro invitado. Él es Adriano Ospedaletti. Él es profesor titular de Derecho Público Argentino y de la Integración y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Mendoza en Argentina. Es especialista sobre todo en el área de Derecho Internacional y Derecho y cuestiones de integración a nivel latinoamericano. Y vamos a estar comenzando un poco, conversando alrededor de lo que es la integración latinoamericana y los problemas un poco que afronta el continente latinoamericano actualmente, ¿no? No sé si también te quieres presentar, Adriano. Bueno, muchas gracias, Leo. Primero, agradecerte a vos, agradecer también a Adriana, que bueno, por circunstancias técnicas hoy no nos ha podido acompañar, pero bueno, muchas gracias a los dos por la invitación. Así que a disposición y muy agradecido nuevamente por la invitación. Bueno, gracias a ti, la verdad, por prestarnos un momento de tu tiempo, ¿no? Yo creo que tengo una primera pregunta, ya para comenzar, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva actualmente de la región latinoamericana? ¿Cómo es la región? Sabemos que es un continente que está en constante cambio, muy complejo, y que, bueno, que diario llegan noticias que te hace cambiar la perspectiva, ¿no? El análisis con respecto a la región, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad que estamos viviendo una época efervescente, una época compleja, pero a su vez con muchos movimientos, por llamarlo de alguna manera. Esa efervescencia la podemos notar hoy gracias también a la tecnología y a los distintos medios de comunicación y la posibilidad de tener acceso a esos medios como redes y como todas las variables tecnológicas para poder entender las realidades de cada uno de los estados y de la región. Y eso es lo que nos permite ver que existe evidentemente en Latinoamérica algún tipo de movimiento social que está generando cambios a nivel institucional y a nivel político. Coincide esta entrevista, coincide esta charla que estamos teniendo con varios movimientos políticos en la región. Estos movimientos políticos en la región no son nuevos, sino que estamos viendo algunas consecuencias de movimientos que ya se empezaron a producir allá por el 2019 y que lo que hizo, en definitiva, el factor COVID-19 fue de alguna manera profundizar, acelerar procesos. Y por el otro lado, lo que estamos viendo hoy, ya luego de más de un año de pandemia, es cómo esa pandemia ha dejado expuesta la realidad latinoamericana. Cuando digo ha dejado expuesta la realidad latinoamericana, me refiero que hoy pareciera que la fragilidad, la incertidumbre, la pobreza, la desigualdad, la informalidad, etcétera, fueran nuevamente temas que se están debatiendo cuando en realidad sabíamos que ya estaban instaladas en Latinoamérica mucho antes de este fenómeno global, de esta crisis sanitaria global. Por lo tanto, Leo, yo creo que, repito, se ha producido una puesta en escena drástica, fuerte, hasta diríamos de alguna manera dura, difícil, de esta realidad que ya estaba instalada en nuestras sociedades latinoamericanas. O sea, que tú consideras sobre todo que a raíz de lo que fue la pandemia del COVID-19, o sea, se aceleró todo el proceso, no hubo, o sea, que eso hubiera pasado, sí, porque sí, sin embargo, el COVID lo que hizo fue acelerarlo totalmente de una manera más brusca, ¿no? Me imagino. Sí, exactamente. Yo lo que creo es que ya había algún caldo de cultivo a nivel social. Y lo que generó la pandemia fue, obviamente, en un primer momento de temor, hubo una especie de
congelamiento de determinados movimientos, determinadas protestas, pero posteriormente en el tiempo ese congelamiento se fue derritiendo y ya no se pudo aguantar más a nivel social este tipo de movilidad que generó algún tipo de cambio institucional, afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Chile, y también en el caso de Perú, en el caso de Ecuador. Pero esto no implica que aunque estos movimientos estén generando cambios dentro de lo que podríamos decir lo que sería la legalidad, no implica que esto no nos genere un escenario incierto a futuro. Claro. Porque esa es la palabra que está describiendo un poco a la región. Y lo que es interesante, Leo, es cómo el fenómeno del COVID-19 ha profundizado esta sensación de que el Estado vuelve a ser un agente fuerte, vuelve a ser el jugador, el actor fuerte, posiblemente a raíz del temor que genera la pandemia y esta sensación de la necesidad de que la población requiere de un sistema de tipo protector o paternalista que le provea algún tipo de solución. Y lamentablemente esa vuelta en escena de los estados fuertes con gobiernos con características de centralización de poder, con características de excepcionalidad, situación de excepcionalidad que lamentablemente se están profundizando también en la región, está de alguna manera creando un caldo de cultivo que realmente yo lo veo muy complejo, porque ese caldo de cultivo entre resquebrajamiento de democracias, resquebrajamiento de lo que entendemos como república, sumado a el factor incierto y el factor que nos da la pandemia de temor, pueden llegar a estar generando una serie de ingredientes a una receta que me temo que no puedan dar un resultado satisfactorio. Es que, bueno, si me preguntas a mí, tomándote la palabra un poco, yo siento que en verdad en Latinoamérica, sobre todo a raíz de la pandemia, que ya se estaba viendo antes, es que o sea, cada vez los extremos son más grandes. O sea, cada vez nos separamos más, extremos cada vez más marcados, que han hecho de que, sobre todo a nivel, ya pasando a la parte de integración, pero sobre todo a nivel social, hace que nos atrasemos más. Porque vemos el caso, por ejemplo, por ponerte el caso ejemplo de Perú actualmente, ¿no? Que es una sociedad completamente dividida al 50%, porque la diferencia es, a ver, yo creo que el error estadístico, Pero con un detalle, Leo, con un detalle. Sí, hoy dividido 50%, pero no te olvides que ninguno de los candidatos obtuvo ni 20 puntos. Por eso. Es decir, primero, una situación de descrédito total de la clase política, en donde ningún candidato obtiene un porcentaje medianamente interesante, pero como consecuencia de eso se termina en una polarización total de 50% dividido el país entre cada uno de esos candidatos. Entonces, esa polarización es un poquito consecuencia también de que no hay nada bueno que ofrecer en la carta en el menú para la ciudadanía. Entonces hay que elegir entre el mal menor y eso, claro, lamentablemente, siempre es peligroso. Claro, pero y que yo creo que sobre todo, a ver, a un país como Perú yo creo que no lo beneficia, porque habrá que ver sobre todo si el que haya ganado, que todavía no está, yo creo que no está claro todavía, si en verdad va a poder ser capaz de incorporar a la otra mitad de la población, porque ese es el gran problema, que los incorporará o simplemente los dejará a un lado, porque se han visto discursos yo creo que muy peligrosos, el caso, por ejemplo, en contra de los venezolanos, de que hubo candidatos que expresamente hablaron de la necesidad de que los venezolanos tienen que salir del país así porque sí, porque no traen nada bueno. Entonces, ese tipo de discursos de odio, yo lo que siento es que no aportan hacia un proceso, por ejemplo, que ya lo vamos a estar conversando, de integración, sino que más bien lo atrasa, no ayuda en nada. Porque si... y que yo creo que, me corrige si no, que yo creo que la migración venezolana en los últimos años ha sido un factor en Latinoamérica determinante, porque no se ha terminado de integrar y que más bien los países receptores, por decirlo así, tampoco han tenido la capacidad de recibir esa migración masiva, ¿no? No sé Sí, qué absolutamente, Leo, estoy de acuerdo. Y no te olvides que los populismos se alimentan de esa polarización, de la construcción del enemigo. Es decir, es un elemento necesario de los líderes populistas. Y lamentablemente estamos volviendo a ver en Latinoamérica el nacimiento de este tipo de líderes con estas características, claro, y que necesitan
esta construcción del enemigo, esta construcción de discurso, esta construcción de que la culpa siempre la tiene el otro y que tiene que venir alguien que es el Salvador que va a proporcionar la solución mesiánica que necesita la sociedad. Claro. El problema, y un poco lo hemos conversado en charlas privadas, Leo, nosotros, es el acostumbramiento de la sociedad a cuestiones que es alarmante que se acostumbren. Es decir, te pongo el ejemplo que puede ser el ejemplo argentino, puede ser el ejemplo venezolano, es decir, esta cuestión del ejecutivo fuerte, presidencialismo fuerte, y que el resto de los poderes del Estado pareciera que son empleados del Ejecutivo, cuando en realidad en la definición de república son ese contralor, ese equilibrio, esa independencia de los demás poderes que justamente tienen como función el control de los otros poderes. Y llega un momento que todo aquel que piensa diferente en los estados latinoamericanos, con honrosas excepciones, pero en su gran mayoría, pasa a ser parte del enemigo. Y si la justicia o el poder legislativo no llegara a ir en línea del pensamiento ideológico y de los proyectos políticos del poder de turno, se transforma inmediatamente en la contra que no debe existir, contra que se debe eliminar. Y además, y te pongo nuevamente el ejemplo de la Argentina, cuando la justicia falla en contra del poder de turno, ya la justicia es golpista, ya la justicia intenta desestabilizar un gobierno, etc. Esto no significa que hayan habido antecedentes en la historia de que posiblemente haya pasado así. El problema es que ahora ya se transforma como regla. Es decir, todo aquel que piensa distinto o intenta poner un contrapeso a aquellas intenciones de los ejecutivos de ir más allá de lo que la ley permite, se transforma en un enemigo. Sí, totalmente. Y yo creo que sobre todo eso se ve cada día más en Latinoamérica. O sea, apartando obviamente el caso venezolano, el caso que pasa también ahorita con El Salvador. O sea, es el hombre mesiánico que viene a salvar el país. Y yo creo que más el problema va por ese lado, de que cada vez la sociedad tiende a querer buscar eso como solución a los problemas. El caso venezolano es un buen ejemplo. Todavía uno conversa o ve comentarios de gente que dice que para poder propulsar la situación que actualmente vive el país, la única manera es que llegue una persona que tenga el poder fuerte y que sea capaz de organizar todo el país. Y en lo personal, yo creo que no es la solución. O sea, porque no, mientras no logremos ¿cómo se va a salir de esa polarización? No vamos a lograr nada, porque es evidente que sí, que parece que vivimos en un mundo donde eres blanco o negro, no hay escala de grises. Entonces... Y te aseguro que la clase política de turno está interesada en mantener esa diferencia partida en dos. Te aseguro que se encargan de alimentar eso. ¿Tú crees que la dirigencia... Te iba a dar un ejemplo, Leo, que los populismos no son ni de izquierdas ni de derechas, hay tanto populismo de izquierdas y populismo de derechas, porque a veces pareciera que el relato nos quiere convencer de que hay malos y buenos de acuerdo al lado de la vereda que se coloquen, y la gente tiene que entender que son formas de ejercicio del poder, venga de quien venga. Porque pareciera que si hay más muertos de COVID en un estado donde el presidente es de un color político, es un genocida, y si pasara esa cantidad de muertos en un estado donde el color político es más amigo de mis amigos, ahí no hay genocidio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los conceptos, con las ideas, hay que ser mucho más prudentes, pero lamentablemente alguna parte de la clase política se encarga de echar más leña al fuego. Y ¿por qué yo dije que el COVID vino a profundizar esto? Y esto es muy interesante, el estudio que hizo el profesor Levitsky, que habla del autoritarismo competitivo que existe en Latinoamérica. Es decir, de hecho estaba leyendo sobre eso ahorita, porque él creo que lo acuñó en parte también con la cuestión de Hungría, si mal no me equivoco, fue uno de los ejemplos que él pone. Exactamente, y un poco la idea es, democracia no es solamente ir a votar, es decir, democracia no es solamente el acto cívico del sufragio, es decir, el ejercicio cívico. Democracia es mucho más, democracia es libertad de expresión, democracia es libertad de culto, democracia es justamente esa idea de construcción de que existen valores democráticos que están por encima de las personas. Y yo te digo una cosa, ¿vos sabés cómo se llaman los presidentes de los estados de Dinamarca, no, Suecia? La verdad es que no. Bueno, y esos son los mejores estados, esos son los que mejor funcionan, porque no son personalistas. Lamentablemente, cuando las personas están por encima del sistema, ahí hay que tener cuidado. Claro.